Método científico, razonamiento inductivo y deductivo, explicado por Jessica Acuña, Psicología Virtual. Razonamiento inductivo. Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas puede que la conclusión resulte falsa. En este razonamiento hay 4 pasos esenciales, que son la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva, en que parte de los hechos y permite llegar a una generalización. Y por último está la contrastación. Como conclusión se puede decir que en esta primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Ejemplos de razonamiento inductivo podría ser: María comió chocolate pero le hizo mal. Sandra también comió chocolate y le hizo mal. Si comes chocolate te caerá mal. Antonio trabajaba como obrero en la construcción, pero caminando por una cornisa se lastimó una pierna. Julián también trabajaba como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer un techo. Si trabajas como obrero en la construcción, puedes sufrir un accidente. Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. También se puede decir que es una forma de llevar a cabo el método inductivo, es proponer mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, en conclusión, que resulte general para todos los eventos de la misma clase. En razonamiento deductivo, por su parte, deductivo proviene de la deducción, que es el método lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular. Quiere decir que tiene una base lógica, en este caso que las premisas son verdaderas, en conclusión que la conclusión también es verdadera. Los componentes de razonamiento deductivo pueden ser 6, porque para poder extraer una conclusión lógica utilizando el pensamiento deductivo, tenemos que contar con esos elementos, que son el argumento, la proposición, la premisa, la conclusión, el axioma y las reglas de inferencia. También encontramos con 3 tipos de razonamiento, que son 3 maneras en las que podemos extraer las conclusiones, a partir de una o más premisas. El modus ponens, también conocido como la afirmación del antecedente, que se aplica a ciertos argumentos formados por 2 premisas y una conclusión. De las 2 premisas, la primera es condicional y la segunda es la confirmación de la primera. El modus ponens, que es similar al anterior, pero en este caso la segunda premisa afirma que no se cumple la condición impuesta por la primera. También se encuentra en el método científico, ya que permite falsar una teoría mediante la experimentación. Y encontramos por último al simbolismo, que se puede realizar un razonamiento deductivo mediante un simbolismo, que consiste en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Como conclusión del razonamiento deductivo podemos decir que la palabra deducir hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición,
y que esa conclusión se halla implícita entre las premisas. Como ejemplo de razonamiento deductivo, la mayoría de los estudiantes utilizan los medios digitales para estudiar. Mariana es estudiante. Mariana seguramente utiliza los medios digitales para estudiar. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Las adolescentes usan falda durante el verano. Anaí es adolescente. Seguramente Anaí usa faldas en verano. En conclusión, podemos decir que en razonamiento inductivo se sacan las conclusiones del estudio. En cambio, en razonamiento deductivo se llega al estudio con las conclusiones. Por ejemplo, si quieres saber sobre peces, lee libros acerca de peces. Y ahí hay un ejemplo con imágenes. Cordial saludo, mi nombre es Ludimilena Burgos Domínguez, estudiante de Psicología Virtual. El tema es exponer silogismos categóricos, forma estándar del silogismo categórico. Silogismo categórico. Es un silogismo compuesto por exactamente 3 proposiciones categóricas. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Por ejemplo, todos los gatos son animales, algunos gatos son negros, por lo tanto, algunos animales son negros. Todo M es S, algunos M son P, por lo tanto, algunos S son P. Las reglas. Para que este razonamiento se produzca de forma correcta sin incurrir en falacias, deben tenerse en consideración las siguientes reglas. Un silogismo debe siempre operar en base a los 3 términos ya mencionados. La premisa particular no puede ser a la vez la conclusión ni estar contenida en ella. La premisa mayor ha de ser siempre universal, de puras premisas particulares. No puede darse una conclusión verdadera. La conclusión no puede ser más universal que las premisas de donde se desprende. De premisas negativas no puede obtenerse una conclusión. Una conclusión negativa no puede obtenerse de premisas afirmativas. Las premisas deben tener términos comunes. La conclusión no puede versar sobre asuntos no contenidos en las premisas. Ejemplos de silogismos. Todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre. Nicolás es libre. Ningún hombre puede volar. Los canarios vuelan. Los canarios no son hombres. Ningún pez es mamífero. Las ballenas son mamíferos. Las ballenas no son peces. Todas las flores tienen perfume. Todas las rosas son flores. Todas las rosas tienen perfume. Ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestas, algunas personas no son ladrones. Las mariposas de colores son llamativas. Los animales llamativos mueren primero. Las mariposas de colores mueren primero. Ejemplos de falacias. Ningún hombre respira bajo el agua. Los buzos respiran bajo el agua. Ningún buzo es un hombre. Algunos reptiles tienen patas. Todos los perros tienen patas. Algunos reptiles son perros. Las vacas son mamíferos. Los murciélagos son mamíferos. Las vacas son murciélagos. En forma estándar. Los silogismos en forma estándar. Para saber si el silogismo categórico está en forma estándar es necesario identificar
el término mayor, el término menor, la premisa mayor, la premisa menor y analizar la conclusión. En este caso, el predicado de la conclusión es héroe, que constituye el término mayor y por consiguiente la premisa mayor es ningún héroe es cobarde. El sujeto de la conclusión es soldado, que es el término menor, por lo tanto, la premisa menor es algunos soldados son cobardes. Además, la conclusión tiene dos de los términos del silogismo, soldados y héroes. Los términos mayor y menor aparecen cada uno en una premisa diferente. Buenos días, mi nombre es Joan Andrés Casianes Escanio. Soy estudiante del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo. El siguiente material audiovisual corresponde a mi aporte para esta fase 4 de la actividad colaborativa de pensamiento lógico-matemático. Validez de un argumento. Empecemos definiendo lo que es un argumento válido. La validez de un argumento no tiene que ver con que el argumento sea cierto o no. Al contrario, tiene que ver con la relación entre las premisas y la conclusión. Así, la validez de un argumento depende si la conclusión se deriva de manera lógica de las premisas. En el siguiente ejemplo, si Picasso nació en Málaga, primera premisa, entonces no es cierto que naciera en Francia, segunda premisa. Pero, si Picasso no nació en Francia, por tanto, nació en Málaga. Analizando el ejemplo 1, podemos comprobar que aunque las premisas y la conclusión sean verdaderas, conforme a los hechos, el argumento no parece correcto. Si el argumento fuera correcto, con ese mismo esquema podríamos obtener otro correcto. ¿Cuándo un argumento es válido? Un argumento es válido si la conclusión es cierta. Cuando las premisas son ciertas, los argumentos válidos tienen una forma perfecta, porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión también será cierta. Que un argumento sea válido no garantiza que las conclusiones del argumento sean ciertas. Un argumento válido solo garantiza que si todas las premisas son ciertas, su conclusión sea cierta. En el siguiente ejemplo, todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Todos los sirvientes de la mansión Buenavista son sospechosos. Por lo tanto, todos los sirvientes de la mansión Buenavista estuvieron en la fiesta. Este es un argumento válido, porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también será cierta. Cuando un argumento no es válido. Un argumento no es válido si la conclusión resulta falsa, incluso siendo cierta todas las premisas. Un argumento no es válido si la conclusión no se deduce irremediablemente de las premisas. Algunos argumentos no válidos proporcionan buena evidencia sobre la veracidad de sus conclusiones, pero no garantizan que la conclusión sea cierta. Jesús Mirraño, en el siguiente ejemplo podemos ver que Jesús Mirraño conocía una puerta secreta para entrar a la habitación y el asesino conocía una puerta secreta para entrar a la habitación. Entonces Jesús Mirraño cometió el asesinato. Este argumento no es válido porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Jesús Mirraño conocía la puerta secreta y el asesino también. Sin embargo, otras personas podrían conocer la puerta secreta, por lo que Jesús Mirraño no necesariamente es la persona que cometió el asesinato. La veracidad de las premisas y de la conclusión
no nos garantiza la validez del argumento, ya que para determinar que un argumento sea válido se debe evaluar la relación entre sus premisas y la conclusión. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Vivian Zuley Hormiga Forero, estudiante de Psicología Virtual, asignatura Pensamiento Lógico Matemático, tema prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. La prueba formal de validez o demostración directa consiste en obtener la conclusión a partir de las premisas utilizando las implicaciones notables anteriormente expuestas. En la mayoría de ejercicios usamos esta prueba cuando se nos pide demostrar un razonamiento. Modus operandi. Se enumeran las premisas, se continúa la enumeración en cada uno de los pasos, al mismo tiempo se indica a la derecha en lenguaje natural. Finalmente se alcanza la conclusión. Modus operandi 1. Se supone falsa la conclusión C, es decir, C es verdadera. Segundo, se agrega C como una nueva premisa. Se demuestra por el método directo que estas premisas conducen a una falsedad o contradicción. Modus operandi 2. No hay que llegar a la conclusión, solamente buscar una contradicción en las premisas. Se concluye que C es verdadera, ya que C es inválida la inferencia por el método indirecto. Ejemplo, demostrar que el razonamiento, regla, comentario, premisa, supone falsa la conclusión, P, premisa, hipótesis, modus ponens entre 1 y 3, modus ponens entre 2 y 3, D conjuntiva entre 4 y 5, ¿sí? Tenemos la contradicción buscada. Se concluye que P es verdadera. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la validez. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Para determinar la validez de un argumento concreto, entonces se alcanza a determinar la validez, su esquema de argumento, y esto puede lograr por medios semánticos, se puede lograr por medios semánticos o por medios sintácticos. Ejemplos: si no es lunes, entonces es martes. No es lunes, por lo tanto es martes. Método semántico. Es un esquema de argumento válido cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Para determinar si este es el caso, se supone la verdad de las premisas aplicando las definiciones. De verdad, se intenta deducir la verdad de la conclusión. Es un método alternativo es transformar un argumento en su correspondiente fórmula y construir una tabla de verdad. Ejemplo: P está lloviendo, Q está haciendo sol. O está lloviendo o está haciendo sol. No está lloviendo, por lo tanto está haciendo sol. Método sintáctico. Se dice que es un esquema de argumento, que su esquema de argumento es válido cuando existe una deducción de la conclusión a partir de las premisas del argumento. Es un sistema de deducción natural, es como el conjunto de axiomas es vacío. Un esquema de argumento sería válido cuando existe una deducción de la conclusión a partir de las premisas utilizando solo las reglas de inferencia permitidas.
permitidas. Las mujeres son bonitas. Betty es una mujer. Por lo tanto, Betty es bonita. Los niños estudian. Camilo es un niño. Camilo estudia.